la cuarentena, vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de alertas, de salutogénesis, qué protocolo es el que se utiliza y cuáles son los autocuidados que hay que tener, y la forma nueva de que se está usando ahora para trabajar dentro del COVID-19. Dentro de lo que nosotros hacemos, que justamente es psicología social y psicología de la emergencia, se habla de lo que es la salud mental. Adentro de la salud mental hay protocolos nuevos, hay proyectos nuevos, hay lo que se llama la oxigenación vincular, hablamos de salutogenia, que son temas de control, comprensión y sentido. Hablamos también de los nuevos protocolos, que son los protocolos del CAVI, que es el Círculo Activo Vital Integrador. Bueno, la cuarentena. Vamos a hablar del duelo. El duelo, en estos tiempos de cuarentena, hay ciertas particularidades en el cuidado de la salud física y psíquica. ¿Por qué? Porque antes teníamos que cumplir horarios, teníamos horarios para ir al trabajo, para ir a la escuela, para llevar los chicos a la escuela. Teníamos ciertos hábitos como ir al cuartel, tomarnos unos mates en el cuartel. Después de cada reunión nos íbamos a tomar algo, una cerveza o lo que sea. Ahora todo eso ha cambiado, nos ha cambiado todos los hábitos. Y para eso tenemos que hablar en la casa. Ahora nos encontramos que estamos con las familias las 24 horas, antes con nuestras esposas o nuestros maridos. Nos veíamos a la tardecita noche y ahora nos encontramos que estamos todo el día. Entonces, hay que hablar, hay que hacer acuerdos, o sea, hacernos pequeños objetivos, plantearnos pequeños objetivos a corto plazo. Cuando nos levantamos, primero que nada, sacarnos el pijama, porque los que no salimos a trabajar afuera, por ahí nos quedamos con el pijama. Y lo principal es sacarnos, vestirnos y ponernos ciertos objetivos cortos. Hoy corto el pasto, hoy, no sé, arreglo un placar, no sé, lo que sea, ¿no? Y hablarlo con nuestra familia y decirle, este es nuestro tiempo, me lo dedico a mí. Pero todo esto con acuerdos, ¿no? Acuerdos familiares. ¿Qué pasa? Hay acuerdos que tenemos que hacer con la familia. En cuanto el ser bombero ya nos plantea el hecho de conversarlo, los tiempos que tenemos que dedicar al cuartel, que es mucho, como ustedes saben, y todo esto lleva acuerdos de convivencia, diríamos, ¿no? ¿Qué piensa la familia de que ustedes sean bomberos? ¿Está hablado? Y ahora aparte se suma el tema del virus, de contagiarnos, ese miedo que está latente. ¿Qué hacemos? Lo principal es hablarle, contarle todos los autocuidados que tienen, todos los cursos que se hace de información, de cómo proceder con el autocuidado. Es fundamental que la familia esté sabiendo que ustedes no corren peligro si cumplen todos los protocolos que se dan de autocuidado, ¿no? Los guantes cómo se ponen, el estructural que se pone, la desinfección que van a tener antes y después de cada intervención. Es necesario que ellos estén en conocimiento de eso para llegar a un acuerdo y cuando suene el handy o una sirena, salir tranquilos que no tengo problema en mi casa y con la cabeza al 100% en esa intervención. Nosotros cuando hablamos de crisis o hablamos de hacer pequeños acuerdos, antes de que pasara esto del COVID, cada uno en su familia tiene que haber planteado al momento de querer ser bombero o no. En todos los cursos que nosotros estamos haciendo ahora, lo que se nos vuelve a preguntar es si realmente la familia está sabiendo qué es lo que pasa adentro de cada cuartel o adentro de cada institución donde trabajen primeros respondientes. Se plantea porque muchas veces cuando tenemos que salir
hacer o actuar ante estas emergencias, se carga con una mochila pesada, teniendo en cuenta que no solo vamos a hacer o vamos a socorrer o vamos a trabajar en un siniestro, sino que también tenemos en nuestra mochila este sentimiento de que si me enfermo mi familia se va a enfermar, y nos pesa y juega en contra al momento de nuestro desempeño en la tarea. Por eso hablamos de crisis. Antes de pasar por esta pantalla, les queremos mostrar un video que nos mandaron los bomberos de España a uno de los cursos que nosotros estamos haciendo, porque en todas las instituciones de los primeros respondientes, esto del COVID y el manejo emocional viene aparejado y junto con el manejo de óbitos. Nosotros acá en Chascomús no estamos manejando o no se manejan al grado que se manejan en otros lados, pero viene de la mano y aparejado con el manejo de los óbitos. Porque como les contábamos antes, el COVID tiene que ir relacionado con el manejo de los óbitos. Hay varias recomendaciones que hacen, y que una de esas es que les piden que mínimamente tengan 5 años como bomberos, no porque no tengan experiencia, sino porque es un impacto demasiado importante como para poder aprenderlo a manejar, y generalmente se inician a muy corta edad. Y que no tengan hijos también. Sí, hay un montón de recomendaciones que, bueno, que en muchos casos no se pueden cumplir. Bueno, junto con estos conflictos y con estas crisis, vienen aparejados un montón de conductas en cuanto a lo físico, a lo emocional y a lo social. En cuanto a lo físico, hay algo que se llama anestesia emocional. Esta anestesia emocional lo que hace es un cambio de humor. Muchas personas se trastornan, se transforman en agresivas, tienen contestaciones demasiado impetuosas, y las personas que eran muy calmas o muy introvertidas se transforman en personas que son demasiado risueñas, les causan gracia un montón de cosas que en otro momento no, porque estos sistemas actúan como sistemas defensivos. Después hay enfermedades naturalizadas, como por ejemplo, tengo acidez, debe ser algo que comí, no pude dormir, seguramente miré algo a la noche y me sacó el sueño, y siempre vamos poniendo excusas y naturalizando enfermedades o síntomas que no son normales. También está la hiperactividad. Hay gente que necesita permanentemente estar haciendo algo y no puede tener estos momentos de ocio que son necesarios para todo lo que es la salud mental. Tenemos que entender que si antes, cuando no estábamos confinados, teníamos nuestro rato de ocio, jugar a la pelota o lo que sea, en este momento es muy importante, mucho más que antes. Después tenemos música excesiva. ¿Cómo es esto de la música excesiva? Hoy en día es uno de los síntomas que se llama disociación técnica, que es una de las cosas más nuevas que se está viendo ahora, que es, me pongo los auriculares, me pongo música, porque si estoy en silencio o en algún momento del día no tengo nada o nadie que me hable, me pongo a pensar. Mi cabeza se pone a trabajar y me pongo a pensar y me trae a la mente cosas que no quiero. Entonces me pongo los auriculares y la música hace que no tenga un espacio para poder pensar. También se vio el excesivo consumo de alcohol. No al punto de la borrachera, pero sí al utilizarlo a la hora del sueño o a la hora de la noche, porque el alcohol es un inductor al sueño, pero es un mal productor de descanso. Entonces, mucha gente
está acostumbrado o se acostumbró al consumo de alcohol y más durante la noche. También hablamos de drogas, y estamos hablando de las drogas lícitas, que son toda la cantidad de pastillas que se toman justamente para esto, ¿no? Para poder dormir, para poder descansar, porque tengo una contractura, y todas estos diferentes o cambios de humor, o las hiperactividades, están acompañadas o asociadas unas con la otra. Se habla de anestesia emocional, porque a partir de ahí, cuando se da un paso un poquito más adelante, estamos hablando de un problema que ya tiene que ser tratado porque se transforma en patológico. Después hablamos de la rumiación mental. La rumiación mental es rememorar una y otra vez los hechos acontecidos o sucedidos, ¿sí? Que esto es sano hasta un periodo de 8 o 12 meses. ¿Por qué? Porque puedo traer, puedo contar, puedo sacar lo positivo de todas las crisis, pero cuando esto ya se torna algo que no puedo controlar, también se transforma en patológico. Ustedes saben mejor que nosotras cuando dicen primero yo, segundo yo, tercero yo, para después poder cuidar a otro. Esta es una de las frases que resuenan en todos los cursos que se están dando hoy en día de salud mental. Podemos hablar también de lo que son las alertas. Hoy en día, y sobre todo teniendo en cuenta, y el ejemplo más importante de esto es hablar de Crescenti, sobre todo acá en Argentina, la gente está pidiendo héroes, porque un héroe es alguien que trae una solución mágica a un problema que nos acontece. Y lo que nosotros tenemos que entender, y en este caso bomberos o primeros respondientes, no son héroes, hacen actos heroicos, pero no son héroes. Esto se remacha y se remacha en todas las charlas, porque el primer respondiente o el bombero, en este caso, interviene cuando ya está en marcha el problema. Llegamos cuando ya está prendido fuego o cuando ya el hecho aconteció. Entonces, nosotros podemos tener actos heroicos, ¿sí? Pero no somos héroes. ¿Esto por qué se trae a colación? Porque el éxito de un trabajo, de una operatividad en equipo, no se puede medir justamente o por un éxito o por un fracaso, ¿sí? Si nosotros tenemos que medir en éxito y en fracaso, estamos hablando de algo que está mal o algo que está enfermo, ¿sí? Porque muchas veces, cuando más nos encontramos con alguien que se nos muere o con situaciones que hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero que terminan no resultando como nosotros quisiéramos, ¿sí? No lo tenemos que considerar como un fracaso, porque al considerarlo así aparece la culpa. Y la culpa es todo lo que nos inmoviliza y no nos deja continuar con nuestra labor. Nosotros somos profesionales que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible con todo lo que tenemos. Tenemos que entender que todo lo que nos apasiona, o nuestra profesión, o nuestra vocación, no nos tiene que enfermar. Salutogénesis. Salutogénesis quiere decir, mejor dicho, origen de la salud. Tenemos que gestionar recursos. Hablamos a través del control, la comprensión y los sentidos. ¿A qué nos referimos con control? Con los recursos que contamos, los conocimientos que tenemos, o sea, todos los cursos que hacemos, todos los materiales que contamos de autoprotección, todos los acuerdos que hacemos con la familia también tienen que ver, porque eso nos va a dar tranquilidad de cada vez que salimos, que después no vamos a tener problemas en nuestras casas, podemos estar con la cabeza 100%. Todo esto, y una herramienta muy importante es el estrés, pero el estrés hay que saber administrarlo. No es salir cada vez que suena la sirena o el handy y salir enloquecidos hacia el cuartel a una velocidad que no excesiva, porque nos podemos
o sea, podemos tener un accidente y después no es como nos gastamos todos los cartuchos, se dice, y cuando tenemos que ir a la intervención no estamos el 100%. Entonces, cuando ocurre eso, es necesario decir, en otros cuarteles, por ejemplo, se usa el OK seguridad o seguridad. OK seguridad es cuando estoy en condiciones de salir a la intervención. Y seguridad es cuando no estoy en condiciones. No quiere decir que no puedo salir a otras intervenciones. No, en ese momento no estoy al 100% para salir. Y voy a ser más útil quedándome en el cuartel, colaborando si se necesita alguna herramienta, o si hay que preparar un café, si hay que subir agua a la camioneta, haciendo otras actividades. Entonces, eso es lo que, con el control y los recursos que tenemos. Tenemos que ver el sentido que le damos. ¿Para qué vamos a bomberos? ¿Qué queremos? ¿Qué sentido? ¿Qué dirección le queremos dar? ¿Qué vamos? Tenemos que tener un objetivo claro, ¿no? Y entonces ahí nos permite capitalizar la dirección de todas nuestras acciones, ¿no? A eso se refiere justamente esto de capitalizar los métodos de acción. Ahora, siempre hubo un protocolo en cuanto a el manejo de lo que es el estrés y la vuelta de una de volver de un problema o de un siniestro. Nosotros siempre trabajamos, no se olviden, desde la psicología social o de la psicología de la emergencia. Y nosotros trabajamos desde la salutogénesis. Este protocolo consta de 3 partes, ¿sí? La primera y la segunda, nosotros no vamos a hablar de ellas porque son las que ustedes manejan, lo que es el protocolo de salida o el protocolo de durante el siniestro o durante la intervención. Nosotros vamos a hablar de la última, que es el protocolo de cierre, que se sigue manteniendo lo que es el defusing, a raíz del COVID-19, las diferencias que hay hoy en día son, si bien antes se trabajaba en cuanto se bajaba del camión, ahora obviamente está por delante la desinfección y el baño post y previo a bajar del camión. Nosotros tenemos que trabajar con esta gente. Lo que se está haciendo ahora es poder trabajar con el grupo que intervino, hacer un buen planteo de estas 10 preguntas que se trabajan permanentemente, siempre trabajar en forma positiva y pudiendo detectar rápidamente y a través de este grupo que salió, si hubo alguna situación de crisis, alguna situación que nunca nos pasó y nos está pasando ahora, pudiendo tener en claro cuáles son las formas de contener a un compañero, porque nosotros no estamos exentos de que nos pueda pasar nada, y menos si venimos cargados con un montón de cosas de afuera, y sobre todo al momento de tener una intervención. Nosotros ustedes a lo mejor no lo experimentan tan seguido porque hay cosas que no suelen pasar acá todavía y por suerte. Pero hay situaciones que desencadenan crisis o reacciones que la persona que está a cargo o el compañero que está al lado tiene que saber manejar. Y lo que se pide y lo que se recalca como regla de oro es que todo lo que se habla y lo que se conversa y lo que ocurrió adentro de una intervención no tiene que salir del cuartel. Porque con el temor de lo que pasa hoy en día, volvemos a casa y lo primero que nos preguntan es, ¿qué te pasó? ¿Cómo estaba? ¿Estaban tapados? ¿Tenía COVID? ¿Te estornudó en la cara? ¿Alguno? Entonces, si bien nosotros estamos cargados con todo ese peso, porque por más que nos guste ir y estamos haciendo algo que nos gusta y que nos convoca, también tenemos el miedo y el peso de hacer las cosas bien y como corresponde para no contagiarnos y no llevar el virus a nuestra familia. Lo que se manifiesta en todos este tipo de grupos es
que por un lado tienen esas ganas de ir, esa vocación, es esperar que suene la sirena, y por otro lado el temor de llegar ahí y paralizarse y no poder salir. En casi el 80% de la gente que comparte estos grupos se manifiesta esto, este miedo a no contagiarse por uno mismo, sino de ser portador de este virus a su familia. Para todo esto hay un autocuidado que es importante y que hay que tenerlo bien en claro, que es tener como mínimo 8 horas de descanso, hay que tener y hacer algo que lo disfrutemos, que en su momento podía ser un momento de ocio, mirar una película. En este momento nosotros acá en Chascomús tenemos la posibilidad de salir a caminar, salir a andar en bicicleta, ir a pescar, tenemos más posibilidades que en otros lados. Tenemos que tener una actividad física que sea de 45 minutos, de 2 o 3 veces por semana, teniendo en cuenta que la adrenalina es aún mayor que en otras oportunidades. Tenemos que tener en lo posible una alimentación balanceada. En este periodo de confinamiento todo el mundo está desesperado, cocinando, cubriendo baches o tapando agujeros de tiempo, porque cuando uno está sin hacer nada, come. Entonces, ahora que medianamente tenemos que volver a la normalidad, ¿sí?, tenemos que tratar de poner pautas claras de alimentación, de horarios, de actividades a realizar. Tenemos que tratar de tomar mucha cantidad de agua porque limpia todas las toxinas del estrés. Y a su vez tenemos que tratar de, en los momentos que podemos estar un poco más nerviosos o más angustiados, o tenemos alguna situación que nos está generando alguna incomodidad, se recomienda una respiración 5x3x5. Respiro contando hasta 5, inspiro, sostengo 3 y expiro otra vez contando en 5. Si eso lo practico 3 veces, vamos a tratar de empezar a calmarnos, no solo nosotros, y si podemos tratar de ponerlo en práctica en alguna situación, hace que la otra persona también se calme. El hecho de ponernos a pensar en cómo tenemos que respirar o en contar cuando tenemos que respirar, hace que nuestra cabeza esté pensando en otra cosa y pueda hacer una disociación instrumental. No solo es por la parte de la respiración. Esta es una de las frases que nosotros ya la habíamos compartido con ustedes y apareció hoy a la mañana en el último curso que nosotros hicimos, que de paso les contamos, estamos haciendo un curso de COVID-19 y cómo afecta en toda la parte mental con toda la gente de México, y apareció esta frase otra vez, porque ellos dicen que si nosotros como cuartel o como primeros respondientes podemos trabajar juntos y en equipo, no va a haber nada imposible, y si no lo podemos hacer, van a haber un montón de cosas que van a fallar. Bueno, nosotros nos caracterizamos, y sobre todo yo, por hablar demasiado. Para mí fue un desafío poder hablar menos, y la idea es que a partir de este pequeño power, si ustedes tienen ganas de preguntar algo o manifestar algo de lo que les está pasando, o lo que sea, nosotros en la medida que podamos lo vamos a responder, y si no sabemos, lo vamos a averiguar. Gracias por compartir con nosotros este rato, y bueno, estamos abiertas a las preguntas. ¿Ves? Así veo yo. Estuvo muy bueno, muy bueno. Habla Dots. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que necesita saber algo más puntual? Es difícil hacer un power en lo que es salud mental, porque todos los temas son importantes. Nosotros tratamos de acomodarlo a lo que más se acerque a ustedes.
Con Andrea tratamos de ver qué era lo importante para el primer respondiente, y la verdad que la están pasando súper mal en otros lados, súper mal, porque nosotros tenemos o ustedes, nosotros hablamos como si fuéramos parte porque nos sentimos parte, podemos volver a casa, estamos con nuestras familias, y en la mayoría de los lugares, no, la están pasando muy feo, muy feo. ¿Te puedo hacer una pregunta, Laura? Sí, Joaquín. Cuando hablaste de Fushing, del último proceso, hablaste de la parte del baño. Lo que vendría a ser desinfección y baño. Sí. Vos dijiste que el baño es pre y post. Sí, porque en todos los cuarteles lo que se hace es, llegan, te dan como un baño con una solución que acá lo llamamos amonio cuaternario, son 3 cosas que se pueden utilizar acá, y ellos lo que hacen es, se sacan toda la ropa, se ponen la ropa, se bañan con eso como que los pulverizan, se ponen el estructural, van a hacer la intervención con todo el proceso como ustedes explicaron, cuando vienen se vuelven a hacer esa desinfección y se bañan en el vestuario como algo normal y se vuelven a poner su ropa. Y cuando llegan a la casa, se tienen que sacar toda la ropa y dejarla en una bolsa, y te explican todo el proceso. Por eso hablamos de doble baño. Bien. No, por eso te preguntaba, más que nada, por cómo era el tema del pre antes que el post. Sí. Una pregunta puede ser. Sí. Cuando hablamos también ahí, el tema del defusing, Sí. yo lo había notado ahí, lo tenemos que tratar de implementar un poco más cuando volvemos de alguna emergencia en la cual hemos vivido algunas situaciones medias extremas. Es necesario, Sí. al final, digamos, al final de nuestra carrera, es necesario, ¿no? Sí. En realidad, nosotros somos uno de los pocos cuarteles que no lo están haciendo, no lo estamos usando. No es obligatorio al 100% todavía, porque la mayoría de los cuarteles no consta con un departamento de psicología. Pero lo que se recomienda es que a partir de esto, obviamente que es un antes y un después, es obligatorio tener un defuging después de cada intervención. Lo que pasa que nosotros bueno, apagamos un pasto, no pasa nada. A lo mejor no pasa nada grave, pero no sabemos cómo nos puede afectar a cada uno. Entonces, nosotros tenemos cosas, por suerte, desde nuestro punto de vista, que son suaves, leves, pero se tiene que tomar como una rutina y una parte más del protocolo de salida a una intervención. Ellos dicen que hay un protocolo de salida, un protocolo de intervención y un protocolo de cierre. Y que ese protocolo de cierre tiene que estar incorporado al trabajo diario de la vuelta de cada intervención. Que esto se tendría que haber hecho con el accidente de los colectivos, por ejemplo. A eso me refería. Sí. Yo digo, por ahí uno sale, es un incendio de un vehículo y no le va a afectar tanto, pero sale, se encuentra con incendio de vivienda, que hemos visto chicos que han fallecido, un accidente de un colectivo, sea chicos, sea personas mayores, o sean jubilados, no tiene nada que ver. Pero yo creo que al final nosotros vamos guardando todo eso, y en algún momento tiene que hacernos mella, digamos. Sí, hace mella, porque el 80% de los suicidios en primeros respondientes es en bomberos, que son gente de mucha trayectoria y de muchos años, que obviamente no estaba esto. Antes era, no pasa nada, me tomo el wiki, soy macho y me la banco. Y ahora todo eso está, y está mostrando a través de un montón de estadísticas que es las causas que más consecuencias traen en suicidios.
una de las cosas, por ejemplo, que me ha tocado y que se lo he recomendado a algunos compañeros es, si uno no tiene la necesidad de ir a ver cuando vamos a buscar una persona fallecida, lo que sea, si no tiene la necesidad de ver, uno lo tapa, lo junta, lo guarda y se terminó, porque eso después a la larga trae algunas consecuencias. Cuando va a un accidente y está la persona tapada, está fallecida. No hace falta levantarle para ver quién era o para ver cómo era, no hace falta. Uno va, hace el trabajo que tiene que hacer, regresa y punto. Y ese trabajo de Fuchsin en algunos cuarteles me ha tocado observarlo, como Longchamp, por ejemplo, que hemos ido a hacer cursos y han tenido algunas salidas, vuelven y hacen, si bien esa vez lo hicieron delante de todos, que no está bueno que lo hagan delante de todos, está bueno hablarlo con la dotación que fue. Pero este tema... Se hace con los que intervinieron en la salida. Exactamente, pero este tema... Pero no que haya algo que ocultar, porque los sentimientos y lo que pasó y lo que vivieron en ese momento, lo sabe la dotación que intervino. ¿Se acuerdan que nosotros una vez hablamos de los chistes y ustedes decían que muchas veces se hacen chistes que solo ustedes entienden y que claro, que si escucha a alguien de afuera lo puede tomar a mal? Bueno, la dotación pasó por situaciones que la va a resolver esa dotación cuando vuelve y lo puedan conversar. Y las situaciones que yo... Sí, decir. Perdón, en las situaciones que yo he visto que más se puede notar este tema es accidente ferroviario, eso. Eso le deja una marca de un par de días en la cual le anda en la cabeza la imagen o lo que pasó. Y bueno, a veces por no hablarlo, por no comentarlo en el momento, por no pedir algún tipo de ayuda, va generando algunas cosas que después, bueno, son desagradables. Claro, inclusive ellos nos mostraban que entran 2 personas a retirar el óbito de acuerdo en el lugar que esté, 2 personas se quedan afuera por si alguno no puede o le pasa algo, y siempre hay una persona que es la que va a sostener y va a evitar el ingreso de familiares o de curiosos o de gente que quiera ver qué es lo que pasa. Y manifiestan esto, una vez que el óbito se tapa, se tapa. Eso. Y otra consulta, vamos para otro lado ahora, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con el COVID, a convivir con la pandemia, o es una cosa que, porque vamos pasando de fase, porque vamos mejorando, vamos teniendo cada vez menos angustia, menos problemas, y tenemos mejor humor, porque nos van liberando algunas cosas del trabajo. Yo creo que ahora viene la peor parte, ahora en salud mental viene la peor parte, porque cuando uno va avanzando de un estado de cerrojo y uno va avanzando de fases, inconscientemente piensa que las cosas van para mejor. Y esto es un ida y vuelta, un avance y un retroceso. No se olviden que si llega a aparecer un caso, la caída emocional de tener que volver a una fase para atrás o retroceder un par de pasos es mucho más difícil de levantar que el avanzar, porque uno va a pensar que está todo perdido, cuando no es así. ¿Sí? Hay un montón de situaciones que hay que seguir sorteando igual. Y muchas veces uno dice, no, a mí no me pasa nada, yo me lavo las manos y no me pasa nada. No nos pasa nada hasta que empezamos a ver que el que tenemos cerca, o el que conocemos, que tiene nombre y apellido, le pasa algo. En este caso, tiene COVID. Que esa es otra de las cosas que se planteó. Ahora lo que nosotros tenemos que lograr es que no se etiquete y que no se diga el enfermo de o el que... No. Si no tendríamos que decir, uy, mirá, ahí va el que vive con anginas, ahí va el que vive... Lo que pasa es que como tenemos tanto miedo a que nos pase, que nosotros etiquetamos para separarlo en vez de ayudar o dar una mano. Le damos no hay una nada barrera. peor, nos contaban hoy, que decir el bombero que se infectó. Ponemos una barrera de esa manera. Y aparte, es como que hubiera cumplido mal su labor. Cuando no es así.
Nos podemos contagiar, aunque tomemos las medidas, van a ser menos lo que vamos a estar expuestos, o vamos a hacer las cosas lo mejor posible. ¿Pero nos podemos contagiar igual? Sí. Somos primeros respondientes. Hoy, la primera noticia que salió fue, en vez de decir, qué bueno el grupo de Crescenti, que yo les hablaba de héroes, el héroe es el primero que van a bajar y el que van a echar la culpa de todo. Es, qué mal hicieron los trabajos porque 2 de los choferes del grupo de Crescenti se contagiaron y están en terapia intensiva. Evidentemente algo mal hicieron. En vez de pensar, pobre gente, rescataron a no sé cuántos, Sí, se contagió. trasladaron 2.000 personas. Muchas gracias. Listo, bárbaro. Laura, con respecto a lo que es, digamos, el nombrar a la persona con determinada enfermedad, ya la Organización Mundial de la Salud ya viene hace años nombrando esto, lo nombra por código, OMS y determinado Claro, número de acuerdo claro. a la enfermedad para no Sí. dañar la parte, digamos, mental de la persona que está infectada. Tal cual. Ya viene hace años la Organización Mundial de la Salud con este protocolo. Pero nosotros vivimos, creemos que somos ciudad, y hablamos, uy, tenemos 100.000 habitantes, somos ciudad, y la verdad que el primer caso de COVID, si hubiéramos tenido la oportunidad, lo colgábamos en el reloj y la matábamos a piedrazos, porque nos pensábamos que era, en vez de ponernos a pensar y ponernos en el lugar del otro. Cuando la misma gente que se está contagiando es la gente que nos está cuidando. Y no tenemos ni por qué jugar a nadie. Entonces, me parece que primero tenemos que intentar posicionarnos en el lugar que nos corresponde, cuidar a nuestro equipo, a nuestro grupo, y si a alguien le pasa, va a seguir siendo nuestro equipo y nuestro grupo. Y al revés, vamos a estar más juntos y más codo a codo, porque tenemos que sostener no solo a nuestro compañero, sino a la familia. Eso es lo que nos meten en la cabeza cuando entramos y terminan acá no hay una enfermedad que distinga o no. Entonces, es una lucha que tenemos que dar entre todos, que vivimos pensando que no nos va a pasar y que ahora nos da miedo que nos pase por el que dirán. Entonces, no contamos los síntomas, no decimos lo que tenemos por miedo a que nos digan o que nos etiqueten. Sí. José. Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Lo que había hablado, viste lo que había dicho Coqui, el tema de que te preguntó sobre lo del doble baño, eso. Sí. Relativamente nosotros lo hacemos también ahora, con el tema de la entrada que pusieron nueva. Cuando entramos ahí, nos hacemos una desinfección, no va a ser a full, pero relativamente es una desinfección también. Sí, nosotros siempre ponemos, no sé si está mal o bien, pero nosotros cada vez que, imagínense que si yo hablo acá, ¿cómo hablo en los otros grupos? Nosotros lo hacemos, nosotros participamos de todas las charlas de ustedes, porque queremos entender cuando otro habla, o ver las diferencias que hay, que nosotros tenemos un montón de cosas, a diferencia de los otros cuarteles, ¿sí? Pero también dice la Organización Mundial de la Salud que el amonio cuaternario, el alcohol diluido, y no me acuerdo el otro porque hay 3 y tendría que buscar el otro, no son buenos para rociar en el cuerpo. ¿Sí? La lavandina o el cloro, el amonio cuaternario y el alcohol son los 3 desinfectantes que se están utilizando en este momento para lo que es COVID. Y daban el ejemplo, que si el alcohol te toca la vista, te genera un montón de problemas, que el amonio cuaternario no es compatible con, pero que es lo único que hay, y que hay que usarlo más que se pueda, ¿sí? Entonces nosotros hablamos del arco sanitizante, que creo que se llama así, estuvimos averiguando cómo se diluía, qué le ponían, y tenemos un montón de cosas. Hay cuarteles que no tienen ni guantes. Entonces, es como que
uno que lo ve afuera, ve todo lo que ustedes tienen, todo lo que ustedes hacen, no tienen, no, imagínense, no tienen guantes, menos van a tener para hacer un Zoom. Es como que uno destaca y realza todo eso, porque está bueno también, está bueno porque no digas que tienen, sí, es un mimo al alma y está bueno, si nos están cuidando, ¿por qué uno no los va a mimar desde ese lado? ¿O por qué uno no va a decir, sí, mirá, nadie se hace el boludo y dice, no, yo no voy? Al contrario, nosotros lo que vemos es 5 nada más, ya está, gracias, 4 nada más. Y yo creo, es una opinión personal y siempre lo hablo con Andrea, que si les dieran la posibilidad de ir a todos, irían todos al cuartel. Y no pasa en los cuarteles. Y esa es otra de las cosas que se manifiestan, que de un promedio de 100 personas, en otros cuarteles van 20. Y acá no pasa eso. Nosotros que vemos o que escuchamos, yo voy, yo. Entonces, eso también está bueno para destacar como grupo y como que eso nos tiene que sostener y nos tiene que abroquelar al momento de empoderarnos o de cualquier situación. ¿Alguna otra pregunta? Algo que para hacer alguno de estos power, ¿hay algún tema puntual que les guste o que les gustaría tratar? Hablen, che, no tengan miedo. Es que todavía la psicología social es medio tabú. Estamos acostumbradas a que pasen estas cosas. No hay problema. Yo lo que le había pedido, bueno, agradecerle, la verdad, lo que han hecho, que es un trabajo muy, muy bueno. Evidentemente da para horas hablar de este tema. Y lo que le había pedido yo a Laura y a Andrea era, bueno, tratar un poco de hablar de psicología y que realmente el que esté necesitando algún apoyo por parte de las chicas, que no tenga miedo en pedirlo. A todos nos ha pasado con esta pandemia, nos levantamos un día muy arriba y al otro día muy abajo. Tenemos altibajos, tenemos de todo tipo de problemas, como dijo Laura y Andrea. Lo que más se nota a veces uno en la casa tiene unos días complicados, tiene mal humor, pero bueno, están las herramientas para que se puedan tratar esos temas, está la gente adecuada para llevar adelante todo ese tipo de conversaciones. Así que no duden en pedir ayuda, no lo duden. Hemos registrado algunos casos de que han estado muy mal por el tema de trabajo, por el tema de que no pueden ir para acá, que a lo mejor, no sé, no pueden ver los hijos. No duden en hablar, no duden en pedir ayuda, estamos todos para eso. Estamos pasando una situación, una pandemia que nadie la ha vivido, así que cuando quieran. La salud mental es silencioso, es la peor enfermedad porque es silencioso, el que la está pasando no se está dando cuenta, y cuando uno se da cuenta, no es que es tarde, pero ya está como en la mitad de la laguna y va a tener que volver a remar la otra mitad. Alguien preguntaba ahí lo de la contención a distancia. No se olviden que nosotros trabajamos desde la salud, sí podemos hacer una charla, sí podemos hacer una contención y dar una orientación, porque marcamos perfiles, ¿sí? Pero a partir de ahí le podemos decir si tienen que ir a consultar con alguien o no. Desde ese lado nosotros sí lo podemos hacer. De hecho, trabajamos con un montón de gente de acá de Chascomús y por suerte viene bárbaro y está mucho mejor y se siente contenida desde un montón de lados. Así que, amparándonos en nuestro secreto profesional, que tenga o sienta la necesidad a la hora que sea, los psicólogos sociales son los bomberos del alma y nosotros tratamos de cumplir ese papel y lo hacemos enaltecer en todos lados donde vamos. Así que estamos a disposición.
De mi parte, chicas, les agradezco, estuvo muy buena la charla. De mi parte es muy complicado, hace casi 3 meses que no voy. Y dentro de todo, y ayuda mucho a tratar de acomodar la cabeza para poder seguir remándola, porque uno no puede acercarse, ¿no? Y no nos queda Mirá, otra. sos parte, Tamara, sos parte. Todo el mundo ve cómo te reinventás con el laburo, cómo pudiste seguir el estudio te sostiene, tu cabeza está full, porque si no, no podrías seguir estudiando, porque eso te demanda mucho tiempo, ¿sí? Y de estas crisis muy importantes salen cosas muy buenas. ¿Me estás cargando, Laura? No, no te estoy cargando. Mientras que uno está en el proceso no se da cuenta. Pero cuando uno pasa el proceso, puede ver, y siempre hay que mirar el medio vaso lleno, no vacío. Porque vacío hay un montón de vasos. Pero sostener ese medio vaso lleno es lo que nos cuesta. Y la verdad que admiro tu forma de reinventarte y seguir laburando. En serio. Gracias, gracias, me sirvió un montón porque sí, no es fácil, pero bueno, me aboco a otras cosas para poder suplantar otras que en algún momento voy a volver, obviamente, ¿no? Pero bueno, trato de hacer todo para canalizarlo de alguna manera. Gracias, pues me sirvió un montón. Los repulgues de las empanadas te salen cada vez mejor. Gracias, lo practico seguido. Gracias, chicas, la verdad que les agradezco. ¿Quién te crees que le enseñó? ¿Quién te crees que le enseñó? ¡Cállate, Jorge! Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por todo y bueno, felicitaciones a Tamara, que la verdad que se ha reinventado, ha salido adelante. Y bueno, la charla era para eso, tratar de que necesite una mano, nos avisa alguno, a cualquier compañero que tenga, y bueno, somos un montón, vamos a estar ahí. Así que, gracias, Leo. Muchísimas gracias Leo, Laura y Andrea, por todo lo que prepararon, Muchas gracias. Nada, gracias, nos vemos. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Adiós.